Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Como saben, estamos celebrando la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad, energética. En este momento iniciamos el webinar llamado Retos de Financiamiento para la Transición Energética. Para ello, el día de hoy nos acompaña Begoña Andrade y Gerardo Rabinovich. Begoña es directora de Administración de Servicios Compartidos y Finanzas en la Organización Latinoamericana de Energía. Y por su parte, Gerardo Rabinovich es director en la empresa mendocina de energía EMESA y también es investigador del Grupo de Cambio Climático de la Fundación Torcuato de Itela. Yo por mi parte soy la doctora Maite Cortés, directora ejecutiva de Colectivo Ecologista Jalisco, una de las organizaciones que hemos estado trabajando en crear la plataforma Climate Education. Les damos la bienvenida, nos da mucho gusto el día de hoy poder compartir este espacio para conversar acerca del tema de retos de financiamiento para la transición energética y le pasamos la palabra a Begoña Andrade. Bienvenida, Begoña. Recordándoles que la dinámica del webinar es, tendremos las exposiciones de Begoña y de Gerardo y después pasaremos a un segmento de preguntas y respuestas que ustedes pueden ir enviando a través de la plataforma climaedu.org. Adelante, Begoña, muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Un gusto, muy buenos días con todos, muy buenas tardes también ya con los que nos están sintonizando. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder llegar a la presentación. Me parece que sí. ¿Me pueden confirmar si estoy bien con la presentación? ¿Sí? No tenemos ningún problema. Perfecto. Yo sí la puedo ver muy bien y te escucho muy bien, Begoña. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Pues sí, como bien me presentaba Maite, soy Begoña Andrade, estoy como directora de Administración, Servicios Compartidos y Finanzas en la Organización Latinoamericana de Energía. Pues estoy gratamente retada, pues, a compartir con ustedes un poco de los pensamientos que tengo sobre los retos de financiamiento para la transición energética y, pues, lógicamente apoyada en OLADE, que es donde llevo desempeñando estos últimos 5 años de mi vida y donde me he metido un poco a este mundo tan apasionante de la energía, ¿no? Tal vez muchos de ustedes conozcan OLADE. OLADE es un organismo de cooperación, de coordinación y de asesoría técnica de carácter público. Somos intergubernamentales y trabajamos pues en todos los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál es nuestro objetivo fundamental? Nuestro objetivo fundamental es el de fomentar la integración, la conservación racional, el aprovechamiento, la conservación y la defensa de los recursos energéticos de la región. Es por eso que estos retos de financiamiento dentro de la transición energética se encajan muy bien en uno de los ejes que la administración en la que yo estoy desempeñándome y que reporto tiene pues planteado un eje fundamental, ¿no es cierto?, el eje del fortalecimiento de las capacidades técnicas y de apoyo a las políticas de los diferentes países miembros. Es por aquí por donde estamos entonces trabajando y tratando de apoyar a todos los que son nuestros países miembros para lograr una transición energética lógica en sus países y que lleve pues al desarrollo de acuerdo a lo que la región está intentando hacer. Como fortalecimiento de las capacidades técnicas y apoyo a las políticas sectoriales, pues hemos trabajado bastante en la región. Es simplemente destacado 4 de nuestros últimos proyectos. Hemos asistido técnicamente a Uruguay en todo lo que es la agenda hasta el 2050. Hemos acompañado y hecho un seguimiento técnico de la política energética en Honduras. Igualmente estamos tratando de mejorar, de aumentar y de facilitar el acceso a una energía renovable en América Latina en colaboración de un proyecto que abarca a Perú, Argentina, Uruguay, y también estamos dando soporte a la política energética en el Ecuador. Todo esto, claro, a través de OLADE, gracias a las cooperaciones interinstitucionales que tenemos, como ustedes pueden ver también con CAS, y logramos así, ¿no es cierto?, movilizar los recursos, comunicar las necesidades entre todo lo que es la cooperación internacional, OLADE y nuestros países miembros. Tenemos unas iniciativas también que están vigentes y al momento muy latentes para las necesidades, una iniciativa RELAC, que son todas las renovables en Latinoamérica y el Caribe, que estamos teniendo una muy buena adhesión de todos los países de Latinoamérica,
y eso nos convierte también más bien nos compromete en estar cada vez un poco más a la posta de lo que se necesita, ¿sí? Proyectos de integración energética en el Cono Sur, lógicamente no olvidamos la academia, también creando programas de maestría y acompañamos a todos nuestros estudiantes y nuestros estudiosos con una revista indexada que tiene muy buenos artículos para su consumo. Ya dentro de este reto, ¿no es cierto?, de los financiamientos para la transición energética, sí podemos hablar un poco de que América Latina y el Caribe es la región con una mayor participación porcentual en las energías renovables del mundo. Estamos hablando de aproximadamente un 28 o 29% de la matriz primaria, que es energía renovable, y hasta un 60% de la generación es a partir de fuentes renovables. Me parece bastante destacable. Por el lado de las emisiones, en cambio, la región representa menos del 10% a nivel global. Las transiciones energéticas involucran, ¿no es cierto?, perseguir los objetivos de descarbonización, aunque se debe asumir que la velocidad en la que se llega a la misma será muy diferente en cada país, dependiendo fundamentalmente de la dotación de recursos de cada uno de los países. Hay diferencias muy significativas entre uno y otro país. Los países cuyos recursos hidrocarburíferos son importantes tardarán más en hacer esta transición que los países que son importadores de combustibles fósiles, ya que a ellos las transiciones los beneficia, pues, para dejar de depender de una fuente de energía importada. También aquí surge todo, ¿no? Un conglomerado de variables políticas, de variables institucionales, de deficiencias en la infraestructura, de características del sector energético local y de las dificultades específicas que cada país tiene para desarrollar estos proyectos de energías renovables internamente. Para mi manera de ver, ¿no es cierto?, las principales barreras que se producen en la transición energética son del tipo político, son las más influyentes, ¿no es cierto? Hay una dificultad para garantizar la continuidad de la política energética, ¿no es cierto? Esta falta de continuidad lo que hace que es disparar los precios, ahuyentar a los inversores, destruir las capacidades y sobre todo retrasar un poco todo este proceso que se va a engranar. ¿A qué se suma ello? A la inseguridad jurídica, ¿no es cierto?, que es un riesgo incontrolable para el inversor. Esto puede tornar las potenciales inversiones como no bancarizables, haciendo que sea inviable a veces mucha parte del desarrollo de estos proyectos. ¿Qué tenemos también como una debilidad institucional de la autoridad energética, verdad? Está evidenciada en la incapacidad de poder definir en cada país las políticas energéticas y así poder coordinar su implantación. Existe también una dificultad para alinear a los diferentes actores estatales. La transformación energética exige un compromiso que además es político y tiene que ser integral de todos estos actores. Hay también, lógicamente, en cada país trabas burocráticas que ello retrasan un poco el impulso de las energías, ¿no es cierto? Se exige un desarrollo de las capacidades estatales. Hay que tener instituciones fuertes, hay que tener recursos humanos, hay que tener recursos financieros, hay que tener todas las áreas en realidad cubiertas. ¿Y esto qué hace? Un posible impacto negativo sobre algunos actores, ¿no es cierto? Genera ganadores en el sector, pero también genera sectores perjudicados, particularmente el propio sector energético. Todas estas dificultades se traducen, lógicamente, en una disminución de la posibilidad de financiamiento. O sea, un gran reto para cómo poder trasladar el financiamiento a toda esta necesidad. La introducción de las energías renovables se realizan a una tasa inferior a la demanda, al aumento de la demanda que existe energética, ¿no es cierto? Ese tal vez debe ser el problema que más nos mortifica por la rapidez que ahora tiene todo el sistema en engranar y que nos estemos quedando un poco más abajo de ello. Existe una gran oportunidad para avanzar hacia la transición sostenible y la capacidad de las energías renovables tienen para la reactivación de la economía. Existe también un enorme interés por invertir en energías renovables en América Latina. ¿Por qué? Por la excepcional calidad de los recursos energéticos renovables. Resultan un gran incentivo para los desarrolladores de los proyectos y de las inversiones, pero también para que toda esta introducción de las energías renovables y de la inversión, para que todo esto se dé de una manera mejor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ayudar a reducir la percepción de riesgo de los proyectos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, ¿no es cierto? Económicamente, cuanto menor sea el riesgo, menor será el costo del capital ponderado.
Y esto resultará imperioso hacer que la percepción del riesgo disminuya y así el proceso se va a ver también facilitado a nivel global. Tenemos también dentro de nuestra región, ¿no es cierto?, hay unos países que van a tener un posible acceso a un financiamiento internacional mucho más rápido para hacer esta transición y que va a ser clave. Va a ser un financiamiento verde, va a ser un financiamiento climático. ¿Por qué? Porque hay que darle la mano al Estado. El Estado de todas nuestras economías, ¿no es cierto?, no pueden financiar, ya que existe dentro de estatalmente la necesidad de financiación a necesidades internas, a la salud, a la educación, a la seguridad, a la defensa, a la vivienda, todos los habituales en la economía y que el gobierno tiene que manejar en sí como una necesidad de financiamiento. La expansión de las renovables de generación distribuida o de otras fuentes también puede ser solventada por el sistema financiero local o por compañías privadas, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer ellas? Van luego a recuperar esa inversión con los mecanismos tarifarios. Una vez más, ¿qué necesitamos? También que ahí el poder que tiene el gobierno, el Estado, para políticamente delinear eso, sea un buen poder. Si la situación fiscal del país es débil, lógicamente toda esta transición será un poquito más difícil para que encaje tanto el financiamiento en un sistema privado como de un organismo internacional. ¿A qué quiero ir entonces con todo ello? ¿No es cierto? A la colaboración del Estado. Es fundamental, es primordial. En su aspecto regulatorio, las leyes, la normativa, todo tiene que ir tendiente a incrementar las inversiones, sean locales o sean externas, y permitir, por ejemplo, que el giro de los dividendos de las compañías internacionales a sus casas matrices sea libre, a regular precios, a regular tarifas, dar unas facilidades a los inversionistas para que el proyecto, una vez más, se vuelva más atractivo. Es una transformación estructural muy compleja y no existe solamente un actor ni en público ni en privado. Es la globalidad del esfuerzo. Por ello, las ideas se tienen que intercambiar, ¿no es cierto?, entre ambas partes y hacer que el aspecto colaborativo sea total. El capital financiero necesario para la transición energética siempre estará disponible, ¿no es cierto?, pero hay que alcanzarlo. Hay que otorgar ese papel un poco más proactivo al sector público y establecer un marco político adecuado, como venía yo diciendo, que asegure esos beneficios a largo plazo de la transición energética y del progreso y del desarrollo de la región y de cada uno de los países. Así se pueden desplegar métodos e instrumentos de financiación innovadores para reducir los costos de financiación, ¿no es cierto? Las fuentes del capital para la transición energética hasta la fecha en su mayoría han provenido de fuentes privadas. Es una tendencia que esperamos que se intensifique, ¿no es cierto? Las fuentes privadas incluyen un capital de riesgo. Las oportunidades con un mayor riesgo ofrecen un rendimiento proporcional más alto. Y el capital industrial, los desarrolladores de proyectos, las corporaciones y los inversores institucionales. El capital público, ¿no es cierto?, se puede utilizar para respaldar estas soluciones relativamente nuevas y financiar la infraestructura para dar así un apoyo al capital privado. Así, no sé, quiero un poco cerrar esta idea en la que me he venido moviendo, es que el mayor énfasis que se debe aplicar en toda la región para esta transición, para completarla antes o después, pero exitosamente, es la implementación de políticas claras. Es un firme compromiso de seguimiento de una hoja de ruta que se establezca, que no se vea alterada por los cambios a nivel de administraciones de gobierno, que exista claridad en los objetivos de transición y así los recursos para el financiamiento de las transiciones en las economías emergentes estarán disponibles, siempre que se logren derribar las barreras del mercado que impiden el desarrollo de estas finanzas estructuradas que sustenten el desarrollo renovable. Muchos países ya de Latinoamérica han logrado crear este ecosistema de negocios que sustenta el desarrollo de las energías renovables. Así que vamos por ese lado, deberíamos ir por ese lado para que así todos los países puedan llegar a ese gran reto y lograr un financiamiento, un acceso al capital para estas transiciones. Yo les agradezco mucho por su tiempo, por sus oídos y estoy muy agradecida de poder compartir este foro con ustedes. Muchísimas gracias, Begoña. Tu presentación aporta muchos elementos para que comprendamos mucho mejor los retos de financiamiento para la transición energética en América Latina.
Y a continuación le damos la palabra a Gerardo Rabinovich, recordándole a todos los asistentes a la plataforma ClimaEdu que nos vayan haciendo llegar sus preguntas a través del chat que tenemos justamente en climaedu.org. Adelante, Gerardo, muy bienvenido. Qué bueno que nos acompañas desde Argentina. Bueno, muchas gracias Maite, muchas gracias Begoña por la presentación y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo estas ideas que tanto destacaba Begoña como necesarias para llevar adelante el desafío que tiene nuestra generación, ¿no? Cuando hablamos de transición energética, nosotros en nuestro grupo de trabajo y de investigación de cambio climático en la Universidad de Itela. Estamos hablando de el pasaje de un estado inicial con un alto contenido en muchos de los países de nuestra región de hidrocarburos en su fuente de energía primaria a un estado final digamos, comprometido en muchos casos. En el caso de la Argentina lo va a comprometer en Glasgow ahora en pocos días, en el cual las emisiones netas de dióxido de carbono sean nulas. Esta transición tiene múltiples trayectorias que, como se decía antes, son específicas de la dotación de recursos, del avance económico y de la realidad social de cada uno de los países de la región. Las razones para la transformación del sistema energético, si bien tiene que ver con temas éticos e intergeneracionales, también los podemos reducir a obligaciones internacionales que nuestros países han asumido en el marco de los acuerdos de París. El acceso a los mercados, digamos, la huella de carbono va a ser determinante en los próximos años para que los productos, no solo la energía, sino cualquier tipo de producto desarrollado en nuestros países, tenga acceso a los mercados internacionales y sea competitivo. Si la huella de carbono fuera alta, esos productos probablemente sean penalizados en el mercado internacional y hasta puedan salir del mercado. Por otro lado, las inversiones en la transición energética, que son inversiones en infraestructura de energías renovables, eficiencia energética, generan mucho trabajo local, mucha tecnología local y tiene un impacto realmente favorable, sobre todo en esta época post-COVID, en la cual es necesario regenerar condiciones de trabajo, de ingreso y digamos, de crecimiento de la economía. Es una oportunidad para renovar y ampliar la infraestructura existente y la infraestructura que aún no se ha construido, incluyendo la correspondiente a la deuda social, vivienda, salud, educación, telecomunicaciones, etc. Es una gran oportunidad para incorporar tecnología, digamos, la transición aprovecha todas las bondades del avance tecnológico de nuestros tiempos, IT, tecnología informática, redes inteligentes, inteligencia artificial, e-learning, en fin, digamos, estamos avanzando hacia un mundo distinto, tecnológico, generador de trabajo y que cumpla con las obligaciones asumidas con el resto del mundo, mediante asociaciones estratégicas entre el sector público y privado. También, digamos, se hablaba que el esfuerzo de uno u otro sector no alcanza, ambos tienen que estar asociados estratégicamente para impulsar los esfuerzos de mitigación y adaptación. Los vectores claves para la descarbonización de los sectores, y acá sumo al de energía y transporte, porque el transporte es responsable de casi un tercio de las emisiones de gases de dióxido de carbono, tienen que ver con los procesos de electrificación de los consumos, de descarbonización de emisiones, con energía eléctrica producida
no solo con fuentes renovables no convencionales, sino también con energía hidroeléctrica, y en aquellos casos en donde esté disponible energía que no emita o que sea neutra en la emisión de gases de efecto invernadero, y la descentralización con la aparición de digamos, lo que se llama el prosumer, o sea, el productor consumidor de energía, que, digamos, tiene sus propias instalaciones e intercambia con las redes comprando y vendiendo en forma dinámica. Reducir la intensidad energética, es decir, consumir eficientemente la energía en un proceso permanente de reducción de intensidad energética, es decir, de energía consumida por unidad de producto, y la sustitución de los consumos por los consumos de energía final remanentes que no son electrificados, por fuentes de energía nuevas en desarrollo, como los biocombustibles, el hidrógeno, y no tan nuevas como la solar térmica. En el caso de la Argentina, ha comprometido reducir sus emisiones con una serie de digamos, medidas o acciones de mitigación hacia el año 2030, y como les decía antes, ha asumido el compromiso de ser carbono neutral en el 2050, en un fuerte proceso de, digamos, planificación de largo plazo, sectorial integrada, que incluya no solamente al sector energético, sino también al sector de transporte, industria, vivienda, etcétera, que permitan adoptar las acciones de mitigación adecuadas. Digamos, para esquematizar un poco lo dicho antes, los criterios de priorización en las acciones de mitigación para el cumplimiento de los compromisos de reducción son aquellos que aumentan la reducción de emisiones, que producen capacidades transformacionales en los modelos de producción, consumo y en los comportamientos sociales, y que son factibles de implementar a través de electrificación en los usos finales, transporte, electromovilidad, biocombustibles, hidrógeno, producción de esa electricidad con fuentes no emisoras de CO2 y eficiencia energética en todo el espectro. Nosotros hemos desarrollado en este contexto una modelización para llegar a emisiones netas cero en el año 2050 en la Argentina, partiendo de un balance energético muy dependiente del petróleo y del gas natural, para los distintos sectores, residencial, comercial, industrial, agro y transporte, con electrificación de uso, eficiencia, etcétera, y la generación eléctrica, con resultados preliminares que nos permiten cuantificar porcentaje de vehículos eléctricos que vamos a tener en el parque de vehículos livianos en el año 2050, un 78% será eléctrico, si vamos a llegar a la emisión neta cero, y así sucesivamente, lo cual va a requerir, obviamente, un incremento de la capacidad instalada de energía eléctrica, con un también incremento de el parque automotor liviano, digamos, de acuerdo a las tendencias históricas que tiene nuestro país. Lo mismo resultados preliminares en los modelos de consumo final de energía, llegando o tratando de llegar a un consumo final de energía con un 70% de la electricidad como porcentaje del consumo final, desde un 21% en 2018, es decir, un esfuerzo fenomenal para electrificar la economía, creciente la demanda de energía eléctrica, la necesidad de incorporar potencia, incluyendo almacenamiento mediante baterías, y bueno, acá ya vamos entrando en el tema rápidamente de esta charla: inversiones anuales en nueva capacidad del orden de los 11.000 millones de dólares anuales, partiendo de 2.000 millones actuales, lo cual muestra también las necesidades que van a requerir financiamiento en el futuro. Digamos, la participación por fuentes en el modelo eléctrico, y acá tenemos
un gráfico que nos muestra las inversiones históricas del sector energético en la Argentina, en el upstream de hidrocarburos y en nueva potencia eléctrica. Ustedes pueden ver que el upstream de hidrocarburos ha tenido inversiones del orden de los 7, 8 mil millones de dólares al año hasta el año 2020, y lo que estamos planteando es digamos, una relocalización, un redireccionamiento de estas inversiones en el sector petróleo y gas hacia el sector de energías renovables y electricidad fundamentalmente, y vemos que si bien las necesidades van a ser mayores, no son tan espectaculares como para decir que esta transición no va a ser posible. Al contrario, nosotros llegamos a la conclusión que la transición va a ser posible porque está la tecnología disponible, porque requiere, como decía Begoña, una voluntad política muy importante y una continuidad en las políticas energéticas, pero las cifras nos muestran que los esfuerzos de inversión relocalizando, digamos, las que actualmente se efectúan en el sector de hidrocarburos, no están fuera del alcance del país, por lo menos de la Argentina. Los mecanismos e instrumentos financieros que existen actualmente para poder movilizar esos recursos son los fondos climáticos nacionales, que este cuadro los voy a dejar, pero tiene sus factores favorables y sus factores desfavorables. Los voy a enumerar rápidamente porque el tiempo no me va a dar uno u otro, pero ustedes lo van a poder consultar. Los mercados de carbono nacionales son sumamente importantes. El impuesto del carbono es un instrumento fundamental en la transición energética para desalentar consumos de combustibles fósiles y para permitir esa transferencia de fondos que antes les comentaba desde el sector de hidrocarburos hacia el sector de nuevas fuentes. Préstamos concesionales y no concesionales en acuerdos bilaterales, préstamos multilaterales y grants bilaterales, swaps de deuda, garantías y instrumentos de seguros de riesgo. En el marco de la innovación, y para terminar, en estos últimos años se han desarrollado instrumentos de garantías y financiamiento de soluciones para la inversión en energías renovables, seguros para el ahorro energético y el incremento de la eficiencia energética, el incremento de las inversiones privadas en mini redes y generación de energía renovable en zonas aisladas no conectadas a la red, financiamiento basado en resultados de viviendas sostenibles, garantías y líneas de financiamiento para uso sostenible de la tierra orientados a comunidades nativas, y el incremento de inversiones privadas en la electrificación, electromovilidad y la transformación del sector transporte. Creo que con esto, digamos, superado el tiempo que tenía disponible, así que termino con esto y quedo a disposición de ustedes para poder responder las preguntas que pudieran existir. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. No, la verdad es que también te mantuviste en tiempo, estamos muy bien. Muchas gracias tanto a ti como a Begoña por su brillante exposición, que realmente pues describe de manera profunda y amplia a qué nos referimos con los retos de financiamiento para la transición energética. Estoy checando ahorita con nuestros compañeros de soporte el tema de las preguntas y de cuántos asistentes tenemos en este webinar. Así que un momentito para empezar a ver tema preguntas. Muchas gracias a los dos por su exposición. Como saben, la plataforma ClimaEdu lo que busca es que podamos exponer, como ustedes lo han hecho, de una manera sencilla los temas que tienen que ver con transición energética, energías renovables, etcétera, es decir, de educación para poder inteligir los temas que tienen que ver con cambio climático y todos los procesos asociados, tanto sociales como ambientales, tecnológicos, financieros, etcétera, para un público amplio, no necesariamente para expertos, sino para gente que queramos capacitarnos y cada vez más comprender a profundidad este tema complejo.
Entonces estamos esperando el tema preguntas. Denme un segundito y regresamos con ustedes. La primera pregunta es, ¿cuál sería la mejor fuente de energía para invertir y para ser financiada? Bueno, empiezo yo si quieren, si quieren, digamos, lo que sí, digamos, invirtiendo los términos de la pregunta, lo que sí puedo responder es que la peor inversión en energía, pensando en, digamos, los beneficios intergeneracionales, es el petróleo, el gas y el carbón. No solo por el daño climático y ambiental que producen, sino porque además son inversiones de una altísima incertidumbre. De hecho, la Agencia Internacional de Incertidumbre, porque son inversiones de largo plazo que requieren 20 a 30 años para su recupero, con tasas relativamente razonables, y que de acuerdo a la digamos, a lo que internacionalmente se está comprometiendo, no están disponibles esos 20 o 30 años para recuperar la inversión. En pocos años más, el consumo de petróleo y gas va a tener que reducir para poder cumplir con los compromisos internacionales. De hecho, la Agencia Internacional de Energía recomienda dejar de invertir en exploración de petróleo y gas ya y alimentar los consumos con las, digamos, nuevas formas de energía, y entonces ahí paso rápidamente a cuáles serían, digamos, las mejores inversiones. Eso depende de cada país, de los recursos disponibles en cada país. Cada país tendrá que encontrar sus soluciones, hidroelectricidad allí donde la haya, energía eólica, energía solar, generación distribuida a partir de fuentes renovables, y eficiencia energética son, digamos, los proyectos hacia donde hay que tratar de direccionar las inversiones que permitan atraer el capital privado y ser respaldado por las políticas públicas y, digamos, en esta economía capitalista permitir que ese capital tenga su rentabilidad para su reproducción. Muchas gracias, Gerardo. Begoña, ¿tú quieres agregar algo? Me pongo 100% en la misma banca que está Gerardo. Ha hecho un conglomerado totalmente acertado, ¿no? Es muy difícil, sí, que uno le diga, no, mira, ándate por esta inversión en específico. Va a depender mucho del país que estamos hablando, de la persona a la que estamos hablando, del inversionista que estamos hablando, de la institución que estaría preguntando, pero no hay como dar vuelta atrás, es lo que dice Gerardo, ¿no? O sea, tenemos que salir de las fósiles, realmente como veíamos, a una velocidad o a otra velocidad, pero todas nuestras economías, todos nuestros países están llamados ya a una descarbonización, a una mejora, a un alcance de, en realidad, un nuevo espectro para todo lo que está por venir. Así que no puedo decir absolutamente nada de lo que Gerardo nos ha mencionado. La segunda pregunta es si creen que hay algunos países que no están de acuerdo con estos tipos de energías renovables, y si sí, ¿cuáles países y por qué? Bueno, absolutamente sí. Absolutamente sí. Los países productores de petróleo y gas y grandes exportadores tratan de demorar lo máximo posible el proceso de transición, porque se ven afectados en su actividad económica, sus ingresos, etcétera, y porque además tienen activos que no van a poder rentabilizar. Entonces, claramente hay un proceso de intereses que intentan demorar
este proceso de descarbonización, llamémoslo, de una forma, digamos, más global. Y no solo países, sino que dentro de aquellos países favorables hay sectores que son desfavorables a esas políticas. Por eso, digamos, el mantenimiento de la continuidad de políticas de descarbonización es tan importante. Un ejemplo, mi país, la Argentina, tiene una gran dotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales que las empresas que actúan en el sector intentan explotar, acelerar, rentabilizar y valorizar lo antes posible, según el léxico de ellos, antes que se cierre la ventana de oportunidades. Entonces es un proceso tremendamente difícil con, digamos, sectores que se oponen o que, al menos si no niegan el problema, lo intentan retardar, lo cual también es muy nocivo, porque la continuidad en la emisión de gases produce, de acuerdo a las conclusiones científicas y a las evidencias científicas, efectos irreversibles en las sociedades, en la vida de la gente y, digamos, en las economías. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Begoña. Y bueno, también nos preguntan ustedes desde donde están, ¿qué opinan sobre la apuesta de México en refinerías y en toda esta otra infraestructura que tiene que ver incluso con generar más combustóleo en lugar de seguir apostando a las energías renovables? Difícil la pregunta, difícil ponerse en los pies de un país que está tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Más bien sí, o sea, es ver por el lado de la región, es el lado de que, como mencionaba también antes, Gerardo, quién está pro, quién está en contra de hacer esta transición un poco más rápida o la puede hacer más rápida o la quiere contener, es simple y sencillo, ¿no? Va a venir dada por la capacidad energética que tiene cada una de las economías, cada país, y por las facilidades que pueda tener para desprenderse de las que está actualmente utilizando y para encontrar unas nuevas. Muy poco fino puede ser de mi parte, en realidad, dar una respuesta en cuanto al proceder de México. Lo respeto totalmente. Muchas gracias, Begoña. Gerardo. Bueno, como dice Begoña, es muy difícil, digamos, opinar sobre decisiones soberanas de un país, sobre todo de un país tan importante para la región como es México. Simplemente para poder evaluar la irreversibilidad de las decisiones que se toman en materia de cambio climático, solo voy a recordar que el anterior presidente de los Estados Unidos decidió retirar a su país de los acuerdos de París por no estar de acuerdo con, digamos, las decisiones y cuestionar la evidencia científica. Y el nuevo presidente volvió a incorporar a su país en el contexto internacional de lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, cada país toma decisiones políticas en función de su realidad y de su, digamos, de sus restricciones políticas y de su ideología, si quieren. Lo que sí, digamos, de mi parte estoy convencido es que el proceso de descarbonización es un proceso irreversible. Y que por lo tanto, antes o después, habrá que adecuarse a esta realidad. Año a año vemos que, digamos, los eventos extremos climáticos se multiplican, huracanes, incendios, inundaciones, sequías, etc. Y nuestros científicos nos dicen que esto es porque estamos emitiendo mucho CO2. Entonces, más allá de opinar sobre decisiones soberanas, sí lo que me gustaría decir es que el proceso de lucha contra el cambio climático es un proceso irreversible si queremos que nuestra especie en la Tierra continúe viviendo en la forma en la que lo estamos haciendo ahora o mejor.
Ahorita tenemos otra pregunta que aparece en el chat. Muchas gracias, Gerardo, por lo que tanto tú como Begoña respondieron a esta pregunta acerca de las decisiones que está tomando México. Y la siguiente pregunta dice, ¿consideran que una descentralización en el sistema de producción y distribución de energía, en este caso de la CFE, ayudaría a acelerar el proceso de descarbonización? Bueno, también pensándolo mucho desde del dominio del tema de ustedes, que es el financiamiento, ¿no? Que básicamente es dónde ponemos los recursos financieros, dónde ponemos el dinero. Digamos, voy a tratar de contestar esa pregunta con la experiencia nuestra en la Argentina y el modelo que hemos desarrollado para llegar a ser carbonos neutrales en 2050. La descentralización es fundamental. No es posible, digamos, alcanzar los valores de capacidad eléctrica, de almacenamiento y de transmisión de energía con solamente un sistema centralizado. La descentralización es muy importante en nuestro caso, y si no, también es muy importante desde el punto de vista del financiamiento, porque allí ya empieza a pesar la decisión privada de instalar en el techo de mi casa un artefacto solar y generar mi propia energía y comprar y vender. Ya pasa a ser una decisión mía y ahí ya el financiamiento individual empieza a ser mucho más simple y los instrumentos, más simple porque es de menor monto, y los instrumentos, ya sea desde la banca pública o desde la banca privada, más fáciles de implementar. Muchísimas gracias, Gerardo. Begoña, ¿algo que tú quieras agregar? Totalmente de acuerdo y simplemente trayendo a la luz más el concepto supremamente económico de la centralización o la descentralización, nos va a ayudar siempre la descentralización, o sea, en todo aspecto, justo por el esfuerzo que hay que poner para el cambio y principalmente en el tema que nos estaba concentrando, ¿no es cierto?, el reto del financiamiento. Si tenemos una descentralización, si tenemos una variedad, si tenemos una oferta grande, pequeña, de proyectos que pueda entrar el sector privado, el sector público, que pueda entrar grandes, pequeños, definitivamente va a ayudar. Muchas gracias, Begoña. También tenemos otra pregunta que nos hacen en relación a los países que están interesados, de los que ya hablábamos, en obstaculizar las metas para la disminución del dióxido de carbono. En su opinión, ¿cuál podría ser una propuesta para combatirlo desde la perspectiva del financiamiento, de los incentivos, etcétera? Sí, el término quizá no es combatirlos, digamos, y todo esto se trata en los términos de las negociaciones internacionales. Ya en Glasgow, ahora en pocos días, se va a realizar la 26ª conferencia de las partes. Ahí se juntan los representantes de todos los países del planeta y discuten el problema. Es decir, creo que ese es digamos, el punto de encuentro en el cual vamos a poder avanzar. No hay un enfrentamiento, digamos, de países a favor y países en contra. Hay negociaciones internacionales y también sectores al interior de cada país interesados también de una forma u otra. Si el proceso no es tan simple como no es blanco y negro, está lleno de grises y de concesiones de todas las partes. Muchas gracias, Gerardo. Andrea. Sí, complementándote un poquito, Gerardo, es eso, ¿no? En el punto en el que estamos, en el momento en el que estamos, este intercambio de información que hoy tenemos supremamente más rápido y además de una cobertura mucho más grande que la que hemos tenido nunca a través de, por ejemplo, este tipo de iniciativas, de juntarnos, de conversar. Podemos estar conversando ahora sí, entre varios países, muchos países escuchándonos,
y sabemos cuáles son las opciones, ¿no es cierto? Tenemos mucho más acceso directo a la información, que es lo que a cada país y a cada ente regulador o a cada decisor le va a ayudar pues a armar, a tener un andamiaje un poco mejor para la creación de sus políticas y para la búsqueda de sus objetivos. Entonces, me parece que todo esto está en realidad colaborando para que hagamos lo mejor. Muchas gracias, Begoña. Miren, tenemos otras 3 preguntas. Voy a ordenarlas. Hay 2 que están asociadas a los costos de las externalidades de no transitar a energías renovables. Bueno, esa por un lado, que tiene que ver con otra pregunta donde nos dicen en temas de salud, clima y energía, ¿qué proponen ustedes o sus organizaciones para avanzar en ese sentido? Y yo creo que esta parte de la internalización de costos ambientales en forma, por ejemplo, de salud y de inundaciones y de daños a la agricultura, etcétera, ¿no? Y por otro lado nos preguntan, para ti, Begoña, si OLADE tiene grupos juveniles donde puedan participar. Entonces serían esos 2 bloques, las externalidades, y ustedes qué propondrían en temas de salud, clima y energía para el avance, y esta otra respuesta a los jóvenes. Muy bueno, entonces, gracias Gerardo, un caballero. Sí, por el lado de juventud, bueno, OLADE estamos totalmente abiertos, estamos realmente gustosos de poder tener esta participación de nuestros diferentes países miembros. Buscamos realmente encontrar, ¿no es cierto?, las necesidades de nuestros países y poder colaborar al respecto. Como tal, como la creación de ya existir un grupo de jóvenes, como veo que se tiene aquí en el Climate Education, no lo tenemos así, pero es simple y sencillo, ¿no? Podemos ir trabajando en formar algo similar a algo que nos ayude, algo que en nuestros países miembros pueda ayudar y estaríamos totalmente encantados de lograr. Gracias, Begoña. Gerardo. Voy a responder con un dato de mi presentación que no quise dar para no hacerla muy larga, pero yo soy presidente de la Asociación Latinoamericana de Economistas de Energía, ALADE, que es un capítulo de la International Association for Energy Economics, la IAEE. Y en ese contexto de nuestra asociación ALADE, hemos organizado 8 encuentros latinoamericanos de economía de energía. El último de ellos fue en Buenos Aires. No pudimos hacer en Colombia, la pandemia nos cortó, que estaba previsto en el 2020. Vamos a ver si hacia fines del 2022 podemos retomarlo. Y hago este comentario porque a tu pregunta, en nuestro encuentro latinoamericano en Buenos Aires tuvimos un estrecho contacto con CAS, que promovió 20 becas de jóvenes latinoamericanos con presentación de trabajo, póster y colaborando en el viaje y la estadía de estos jóvenes a nuestro país para participar con, digamos, académicos, profesionales, empresarios, etcétera, en un intercambio que ha sido muy fructífero. Vamos a tratar de continuar esa colaboración con CAS a través de la Universidad de Itela y de la Asociación Latinoamericana de Economistas de Energía. Creo que hubo también una interesante participación desde México, e incluso en el tercer encuentro en Buenos Aires, en el año 2013, se premió un trabajo de una investigadora mexicana, cuyo nombre hoy no recuerdo, pero que luego tuvo una carrera profesional muy interesante allá. Y finalmente, corto, digamos, respecto a internalización de costos, salud, clima, ambiente, etcétera, el instrumento por excelencia para la internalización de los costos es el impuesto al carbono. Ese impuesto al carbono, bien pensado, obviamente tiene sus contraindicaciones, tiene que ser
un instrumento aplicado quirúrgicamente, pero si los fondos obtenidos se redistribuyen para, digamos, infraestructura verde, para eficiencia energética y para morigerar los mayores costos que van a tener los usuarios, porque la energía va a tener un precio mayor, es un instrumento que hoy, digamos, los organismos internacionales recomiendan muy fuertemente. Muchas gracias, Gerardo. De hecho, uno de los asistentes se llama John Valdés y nos dice, yo fui becario de ALADE y fue un gran evento, de hecho me publicaron y pude tener mucha participación y amigos de varios países. Nos da muchísimo gusto que John, igual que otras personas, estén asistiendo y nos den esta retroalimentación tan positiva del trabajo significativo que ustedes han hecho a lo largo de los años. Pues por lo pronto no tenemos más preguntas, no sé si ustedes quieren agregar algo, podemos ir concluyendo, como ustedes vean, todavía tenemos un poquito más de 20 minutos, pero tampoco es necesario terminarlos todos, como ustedes quieran. Es un tema apasionante sin duda y a veces complejo de comprender, pero fundamental. Aquí en México decimos que donde pones el amor tienes que poner el dinero, ¿no? Porque pues podemos querer mucha cosa, pero pues sin presupuesto va a estar, sin financiamiento está complicado. Pues sí, ¿no? O sea, definitivamente son muy reales tus palabras, pero también es lo que conversábamos antes un poco, ¿no? O sea, existe el financiamiento, vemos que finalmente en una economía mundial movilizando recursos se puede lograr, que hay, como igualmente lo ha mencionado Gerardo, hay diferentes instrumentos financieros. Lógicamente, simple, hay que saber manejarlos, hay que ver las realidades de cada uno de los países, hay que encajar un poco, ¿no es cierto?, la mejor forma de cada uno para lograr también la mejor participación de cada fuente de financiamiento. Creo que no nos podemos, o sea, estamos en un inicio realmente, no podemos decir que se ha avanzado tantísimo en la transición, se está avanzando, que es lo bueno, se está avanzando y es lo que necesitamos asegurar que siga, que continúe, que vaya a una buena marcha y que por sobre todas las cosas a todos nuestros países les permita ese progreso en función de un bien común. Yo agrego algo por ahí, soy el más viejo en este panel seguramente, y he participado mucho tiempo y casi, digamos, con aquellos que fundaron la OLADE. La OLADE es una institución fundamental para alcanzar los objetivos de la región. Su creación, allá por el año 70 y algo, tuvo que ver con el apoyo de los países productores de petróleo, fundamentalmente México y Venezuela, a los países del Istmo Centroamericano en momentos de la primera y segunda crisis energética, que creó unos problemas fenomenales, y tanto México como Venezuela ayudaron a morigerar el problema. Luego la OLADE se ha transformado en una institución productora de conocimiento, formadora de gente, de intercambios, y tiene un papel relevante en la región, sobre todo en digamos, las instituciones que gobiernan el sector energético de Latinoamérica y del Caribe. En ese sentido, digamos, también recibe todas las contradicciones que hablamos antes. Acá en la región tenemos países productores de petróleo muy importantes y países que no tienen petróleo. Países que han tenido una gran experiencia, pero sin embargo todos ellos conviven en el seno de la organización y generan y desarrollan proyectos comunes que quizá yo querría que fueran mucho más y mucho mejor financiados. Digamos que los organismos internacionales depositaran mucho más recursos en OLADE para avanzar en este proceso de transición energética.
creo que es un proceso irreversible. Digamos, la evidencia científica nos lo demuestra. Creo que, por otra parte, las nuevas generaciones ya están viendo a las industrias energéticas clásicas como industria del pasado. Hoy es mucho más atractivo para un joven desarrollarse en tecnología informática, en grandes empresas, digamos, como Google, Amazon, etcétera, que superan desde hace un tiempo en su capitalización a la industria petrolera, que era la más importante en otros años, y creo que el mensaje es que el futuro, digamos, por ahí ya no el nuestro, pero de las futuras generaciones, está condicionado a lo que hagamos hoy, aquellos que tenemos posibilidades de transmitirlo y de hacer lo poco que hacemos. A pesar de que hay resistencias, que hay oposición, la evidencia y la realidad nos muestra que los problemas se van multiplicando. Y los problemas se van multiplicando porque nuestro modo de consumo de energía y nuestros modos sociales ya no pueden seguir siendo sostenidos y hay que modificarlo. El mundo está tratando de encontrar los instrumentos regulatorios y financieros para ello. Y bueno, la única duda que yo tengo es la velocidad con la que lo consiga. Y si será suficiente para evitar sufrimientos que hoy ya en muchas regiones del planeta se están viendo. Eso es lo que más preocupa, y es donde deja de ser abstracto el tema, ¿verdad? Ahí es donde deja de ser abstracto. Tenemos también otra intervención donde nos dicen, nos preguntan si OLADE financia o crea espacios. Además, muy enriquecedor todo esta trayectoria que nos platicas tú, Gerardo, de OLADE, porque nos agrega comprensión a cómo se van sumando los procesos a lo largo de los años, ¿no? Y nos preguntan si OLADE financia o crea espacios para financiar jóvenes que trabajan con proyectos de transición energética, y nos dicen que muchas gracias, que muy buenas y excelentes presentaciones de ustedes dos, de parte de nuestro amigo Roberto Zavala, que está en Yucatán. Así que pues nos queda esa pregunta de si OLADE crea o, bueno, genera o financia espacios para jóvenes que trabajan con proyectos de transición energética. Como LADE realmente acompañamos a todos nuestros países miembros en la consecución de financiamiento, por ejemplo, de los organismos internacionales. Como LADE nosotros no tenemos una generación de recursos propia nuestra o no mantenemos, digamos, un conglomerado de fondos que podamos repartir a proyectos que se nos presentan. Trabajamos de la mano de los países para ayudarles, para solventar un poco sus proyectos, dar el respaldo de una ejecución más técnica y acercada a lo necesario. Entonces, acompañamos en todos los procesos versus el financiamiento que muchos institutos amigos nos pueden brindar para ahí sí concretar el proyecto. Para los jóvenes interesados en dar seguimiento a lo que tú nos comentas, Begoña, ¿cómo podrían, digamos, contactarse con ustedes? ¿A través de su página, a través de tu correo? ¿Cómo podría ser? A través de nuestra página web tienen las fuentes de contacto, pero sí quiero un poquito ser más enfática en eso. Somos un poco más, nuestro trabajo va un poco más al sector, al gobierno de cada uno de los países, ¿sí? A nivel personal o de un grupo que presente algún proyecto, no lo podemos manejar directamente nosotros. Tiene que venir canalizado por cada una de las instituciones gubernamentales que tiene su link directo con nosotros, generalmente los ministerios de energía de cada uno de los países, ¿no? Muchas gracias. Nos están llegando otras preguntas, denme un segundo, por favor.
Sí, es que estamos revisando estas preguntas, pero en realidad ya están respondidas, porque también les preguntan sobre la actual iniciativa de reforma eléctrica, cuál es su opinión, pero en una pregunta parecida, pues ustedes ya nos decían que pues ahí ustedes respetan mucho la soberanía de cada país para que tome las decisiones que considere pertinentes. Y más que los países, los gobiernos, ¿no? Porque no son los países, o sea, también ahí podemos empezar a ver los diferentes actores y sectores de los países, en este caso México, nuestro país, pues qué opiniones diversas hay y cómo se tendría que llegar a un diálogo, sobre todo por las implicaciones que tienen en el presente y en el mediano y largo plazo. Pues parece ser que ya no tenemos más preguntas en este momento. Les queremos agradecer muchísimo tanto a Begoña como a Gerardo, bueno, a Begoña Andrade de OLADE y a Gerardo Rabinovich, que se unió el día de hoy. Él trabaja en Argentina, tiene una trayectoria como director de la empresa Mendocina de Energía y también es investigador del grupo de cambio climático de la Fundación Torcuato Di Tella. Le agradecemos muchísimo a los dos que nos hayan acompañado en este webinar, que nos apoyen en la plataforma Climate Education. Les recordamos a todos y a todas que la idea es que todas las presentaciones queden, digamos, a posteridad aquí en la plataforma y que siga siendo una plataforma interactiva para que tengamos mayor educación e información para actuar sobre todos temas que tienen que ver con cambio climático, energía, salud, medio ambiente, etcétera. Les damos las gracias, también les mandamos un saludo a todos nuestros amigos técnicos que hacen posible que podamos estar comunicados a través de estas tecnologías. Que tengan muy bonita tarde y pues toda la semana vamos a seguir en Enlaces 2021 por si quieren recomendarnos para que a lo largo de estos días tengamos todavía más interacción. Que tengan bonita tarde, muchas gracias. Saludos a los argentinos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Chao, chao. Con el vino, no se espera. Sí, los esperamos con un buen vino. Vamos pronto a Mendoza. Cuídense, bonita tarde. Bienvenidos. Igualmente, gracias chao, chao. a todos. Gracias.